Candidato cara a las elecciones de 2023. Uy, mira, si yo no sé si voy a ser candidato en el 2023, tampoco te puedo decir quién va a ser candidato o candidata en 2023. Es algo que en este momento Compromís no se ha planteado todavía abordarlo. Creo que es muy importante resaltar que nosotros estamos gobernando, estamos haciendo una tarea cara a la ciudadanía y que cuando llegue el momento de las elecciones nos pondremos a trabajar en él. Ahora no es el momento todavía, queda un año. Es que hay gente que se pasa la vida pensando en las elecciones. Hay que bajar un poco la obsesión, hay que ir a las elecciones preparado, pero todos tienen sus tiempos. Recordaros, nosotros elegimos en las pasadas elecciones, el 19, nuestras candidaturas pasadas las Navidades. O sea, en enero, febrero, por lo tanto, no hay que tener tanta prisa. No es un problema ni que nos ocupe ni que nos preocupe en estos momentos. Tenemos personas muy cualificadas para ser candidatas, para ser candidatos y en su momento lo veremos. Ya sabe, alcalde, que los periodistas pues indagamos un poco en esto. Entonces le quiero preguntar al hilo de esto, ¿usted qué preferiría? ¿Qué prefiere? ¿Ve a Joan Baldoví como candidato o prefiere a Morza? Pues no lo sé, no me lo he planteado, no te puedo responder a eso. A mí me parecen dos personas excelentes, hay muchas chicas excelentes también, quiero resaltarlo, has puesto solamente dos chicos, hay muchas chicas, pero insisto lo mismo que te decía antes, es un proceso colectivo, es un proceso que vamos a desarrollar en su momento y que queremos hacer de forma participativa, O sea, sí que es cierto que nosotros queremos modificar seguramente algo el proceso de selección de las candidaturas, pero estamos hablando de eso y es un tema que en estos momentos no puedo plantearte. A mí me parecen personas excelentes los dos que has planteado y algunas más que no has planteado. ¿Como quién? Hombre, pues mira, hay dos conselleras, por ponerte solamente dos ejemplos. Después de la dimisión de Mónica Oltra, no sé si cambian sus planes políticos de usted. ¿Tiene pensado presentarse a las elecciones de...? Uy, esa pregunta no puedo responderla porque me he comprometido a responderla en septiembre. En septiembre la responderé. Yo, desde luego, he anunciado la voluntad de trabajar, para Compromís de una manera clara y después de la dimisión de mi compañera, pues evidentemente nos toca trabajar un poquito más. Yo creo que está claro, creo que está claro que tenemos que trabajar. Y yo quiero resaltar un elemento que de alguna manera, en cuanto a las personas que están en el gobierno valenciano, las provenientes de Compromís no son todas de la provincia de Alicante, pero casi, O sea que es un elemento muy importante y yo quiero resaltar la personalidad de la nueva consellera y vicepresidente porque estoy seguro que hará un gran papel.